lo que costaba ese terreno que era tan barato fue exponencial. Gobierno de Javert, un contrato precioso, que se lo encuentra de frente de Bordón, que estaba rechocho, imagínense, una trompa le llegaba, porque 1.800 viviendas, 3 escuelas y 2 centros asistenciales, en el medio de la nada misma. Y así empezó mi trabajo y obviamente un crack en ese momento de la historia, donde ustedes son jóvenes, pero esas vueltas que tiene este país, un gravísimo problema económico, ya yéndose Alfonsín, una hiperinflación que todos hablan hoy, o escucho a muchos hablar y no tienen idea de lo que es. No tienen ni idea de lo que es cobrar el ajuste del reajuste cada 3 días en la obra, porque iban aumentando cada 3 días los sueldos porque cada hora aumentaban las cosas, ¿no? Yo creo que algo así se debe haber vivido en la Alemania en algún momento cuando cambiaron el marco alemán, ¿no? Sí. Cosas así. Mi hija estaba en camino, me había casado, mi hija estaba en camino, me quedo sin trabajo un mes antes que naciera mi hija. Apareció el famoso el que apuesta el dólar pierde, y yo me quedé en peso y perdí como un renacuajo. Bueno, me fui a Buenos Aires, hice todo, bobiné motores, lavé auto, hasta que alguien me escuchó y me dio una oportunidad. Y empecé a trabajar en el ámbito, esto sí les va a llamar muchísimo la atención, en el ámbito de las relaciones laborales. Y como empecé a trabajar en el ámbito de las relaciones laborales, una persona me vio tratar a la gente y me dijo, vos tenés que trabajar conmigo. Le digo, mirá, lo único que yo estudié en Derecho Laboral cuando estaba en la escuela, porque en ese entonces te enseñaban Derecho Laboral para que no te jorobaran en tu mundo laboral, es la ley de contrato de trabajo, no mucho más que eso. Bueno, la vas a volver a leer, te vas a leer esta ley y después vas a hablar conmigo y vamos a empezar a trabajar. Y trabajé como coordinador de relaciones laborales de Metrovías. Y ahí teníamos grandes asesores de lo que yo, cada digesto que venía lo leía entero. Me encanta leer, me encanta la historia. Si no hubiese sido lo que soy, hubiese sido profesor de historia, yo te lo dije a vos. Y entonces aprendía de lo que venía del estudio de Diego, que vos lo conocés, es uno de los grandes estudios laborales de la Argentina, y de Funes de Rioja, que entonces era el abogado de la Unión Comercial e Industrial. Entonces leía cientos de esos digestos por día. Que después fue el presidente varias veces, un gran operador. Sí, una persona... Funes de Rioja, para los que no lo conocen, es un caso bastante extraño de lo que tiene que ver con las corporaciones en Argentina. Perdón que te justo meto una digresión, es en realidad el titular de un estudio jurídico muy importante, una Rioja, Bruchau, pero presidente de la Unión Industrial Argentina, o sea, el único presidente de la Unión Industrial que no tiene industria. Pero a mí también me llamó la atención de Diego, otro debe ser de los 2 o 3 mejores laboralistas del país. Grosso. Es otro de los que actualmente está haciendo... Es ese de Diego el que hablaba. Sí. Está actualmente también redactando la nueva ley. Es un laboralista, pero... La nueva ley, la reforma de la ley laboral la está redactando él también. Es uno de los 3 que la está redactando. Sí. La verdad que todos muy grosos, gente muy generosa. Cada vez que hacía nos daba algún tipo de gesto, nosotros preguntábamos y ellos contestaban sobre determinadas situaciones laborales que se vivían en el medio. Obviamente estamos hablando de todas empresas del Estado que pasaron a ser empresas privadas. Momentos muy difíciles del país. Después se pelean por cuestiones de, filosofía, Cirigliano y Rogio, y deciden separarse su reinado, que era Metrovías y el ferrocarril Urquiza por un lado, y después se queda Cirigliano con todo lo que son los ferrocarriles urbanos, ferrocarril Mitre y Sarmiento, que son las 2 líneas que más mueven. Después otra que mueve muchísimo es el Roca, pero Mitre y Sarmiento juntos se la llevan puesta a todas las otras lejos, ¿no? Así entra Cirigliano en el mundo de todo lo que es el transporte y después se vuelve el colectivo más famoso de la Argentina. Casualmente ayer pasó un accidente ferroviario y hay una sola suerte que tuvieron ayer, todos los que vieron ese tren. Sí, que no hubo muerte. ¿Pero por qué? Porque se cambiaron los trenes. Si hubiesen sido los famosos Toshiba viejos, hubiesen habido miles de muertos ahí. Entonces, yo siempre me da mucha gracia, conocí mucha gente, todos hablan del pollo sobrero, yo lo tomé al pollo sobrero.
Y es súper de izquierda y todo lo demás. Y mira que un equipo de relaciones laborales hace un estudio muy profundo de la gente. Pero cuando le hablo muy profundo de la gente, cuando por ahí escuchan a un periodista decir, yo caminé mucho tiempo a bueno, se camina mucho a la gente cuando se toma. Entonces, uno de ellos era el Pollo Sobrero, sabía menos de la política del socialismo que yo de corte y confección, pero hoy es un tótem, ni de ferrocarril ni hablar. Y estaba en instalaciones eléctricas y lo tomé, y como tomamos a 12.000 para echar a 12.000, ustedes explíquense por qué. Yo tenía pocos años y no reflexionaba todas estas cosas. El otro día te conté, hoy cuando me paro veo el desastre que hicimos. Rompimos, arrancamos de cuajo generaciones de personas. Y bueno, ahí fui trabajando en relaciones laborales. Generalmente a toda la gerencia de recursos humanos le dicen controle la seguridad. Y en ese momento habían tomado una empresa que era del mismo grupo de Siririano, se llamaba Centauro, y ellos decidieron contratar como seguridad, tiene que ver con todo aquello que use una gorra o use un uniforme. Contrataron a marinos, ¿tá? A marinos literalmente, un almirante, gente de Fuerza Aérea, gente de Policía Federal, que eran los que más o menos conocían algo de calle, y empezaron a hacer el control de boleto, de pasaje, control digamos, de pago, evasión de boleto y demás. Y bueno, llegó un momento que no sabían quiénes tenían y quiénes no, y tenían un desastre total. Entonces la gerencia de recursos humanos decidió mandarme ahí. No les puedo decir a ustedes la frustración que yo sentía sentado en una estación de trenes. Me habían puesto un grandote guardaespaldas, yo no entendía para qué. Un ex guardia de infantería que me acompañaba a todos lados, pues yo no soy demasiado grande, estaría mucho más flaquito, entonces era como unos 20 kilos atrás, años, entonces me cuidaban. Y yo estaba sentado en esa estación, una estación que queda entre Ramos Mejía y Liniers, y estaba seguro que alguien en la gerencia no me quería, y me habían tirado en la seguridad. Y yo miraba y decía, no sé ni cuál es la estación que está acá, ni cuál es la que viene. Y hablaba en voz alta. Entonces en un momento me dice, pero ¿tiene algún problema usted con esto? Le digo, ¿cómo es tu nombre? Claudio, me dice. Te voy a decir algo. Alguien me está queriendo poner una piedra en el zapato. Ese alguien se va a arrepentir. ¿Ah? Porque lo que yo voy a hacer acá, va a quedarles en la historia grabado. Le voy a dejar un rayón en el disco duro. Alguien una vez me contó que los romanos se llevaron como parte de su botín de guerra, y lo hacían un general que era espartano, se lo llevaron a Roma, porque era parte de decir ganábamos. Entonces entraban en Roma con todos los sometidos, y a este tipo, para rebajarlo, le dijeron, a partir de ahora usted tiene que barrer las calles. General espartano. La historia cuenta que nunca estuvieron más limpias las calles de Roma. ¿Esto qué significa? No importa lo que te pongan a hacer, hacelo bien. Alguien lo va a notar, alguien se va a dar cuenta. Y yo empecé a trabajar. Bueno, imagínense que en ese entonces había un 60% de evasión de boleto, muy bien ganado, la gente llevaba años de acostumbrarse a viajar gratis. Tenían razón, porque le estaban robando cuando le cobraban el boleto, todos los vidrios rotos, los trenes no llegaban a horario, era un desastre. Cada vez que había un accidente, ustedes no saben las galletas que se hacían. Hablamos de una línea de ferrocarril que mueve 1.500 personas por formación, minuto y medio es más o menos el cronómetro entre una formación y otra. Así que tremendo. Bueno, hubo que empezar a trabajar, hubo que empezar a controlar. Después me di cuenta que no solamente era que pagaran, sino que pagaran lo que debían, porque pagaban corto, dejaban largo. Bueno, se hizo un trabajo muy complejo. La cuestión es que 2 años después convocaron a Pratt & White, que es una empresa de auditoría externa, y pusieron gente contando la gente que subía en los andenes contra los boletos que se vendían, y quedamos en 1,5%, era el 60%. Bueno, además está decirle que en las revistas locales decían Trenes de Buenos Aires, la máquina de picar boletos, y yo miraba y decía, bueno, ladran Sancho. Así me encontró la seguridad. Así me encontró de casualidad.
un gran cambio de gerente. Imagínense, un subgerente pasó a la gerencia general de la empresa. Entonces se limpió a todas las líneas gerenciales. Las líneas gerenciales son manejadas por leones. Cuando los leones son cambiados, vienen los otros leones y se comen a todos los cachorros. Así funciona el reino animal. Yo me fui de ahí. ¿Tá? Y me tomó Coto como jefe de prevención de pérdida. Y empecé a trabajar con Coto. Jefe de prevención de pérdidas en lugares complicados. Primero tomaron la cadena Casuso, después mandaron a 11, que es el reino del descuidista, del ladrón, del arrebatador. Vos conocés mucho Buenos Aires, sabés que camina por 11, tiene que andar agarrado por todos lados porque es una zona muy comercial y ahí está muy lleno de gente que no tiene actividad registrada, entonces recurre a esas cosas como modo de vida. Me cansé de hacer de seguridad y quería volver a mi fuente, así que peleé un poco, me mal califiqué en seguridad, eso le llamó la atención a mi jefe porque no estaba mal hecho mi trabajo, entonces expresé mi disconformidad que quería volver a los recursos humanos. Y bueno, me mandaron a los recursos humanos, me mandaron otra vez como jefe personal de un hipermercado. Muy cansado ya, porque la vida de Buenos Aires realmente para el que trabaja es tremenda. El mendocino no sabe la bendición que tiene de vivir en Mendoza. Horas y horas de viaje para llegar a tu trabajo y después horas y horas de viaje para volver a tu casa. Me había perdido la mitad de la crianza de mis hijos. Mi esposa me dejaba cartelitos en la heladera. Hoy leo, por primera vez leyó con la mente, porque aprendió a leer sin hablar. Entonces ella dijo, mamá, aprendí a leer con la mente. Y mi hijo hoy, Martín, caminó, y así no hay una foto familiar de la vida de mis hijos pequeños en la que esté yo. Pues yo tenía que laburar. No me quejo, me pagaban muy bien. Me hicieron crecer muchísimo, como nunca hubiese crecido acá. Pero le entregaba mi vida y un poco uno tiene que vivir y tiene que tener prioridades en la vida. Y uno no nace para trabajar y vivir para trabajar, trabaja para vivir, para poder disfrutar la vida. Si uno está consumido todo el tiempo en el trabajo, la vida te pasa y cuando te das cuenta no puedes volver atrás. El pasado ya no es tuyo, el presente no sabes si lo tenés, el futuro no sabes si lo tenés, te queda el presente nomás, este regalo que tenemos ahora, este momento. Che, Juan, pero para acercarnos, para hacer medio un fast forward Sí. para acá. Porque vos estás en la gremial empresaria también, digamos. Sí, O sea, en la Cámara de Empresas de Seguridad. En la Cámara de Empresas de Seguridad, que es la contraparte del sindicato, pues es gremial empresaria. ¿Cómo llegás concretamente a meterte ya, no solo a tener tu ser, por más que no te guste el término empresario, a ser generador de empleo y meterte a luchar con Bueno, me mandan, colegas? te voy a hacer muy cortito esto. Me llama un ex gerente mío, me dice, sé que sos de Mendoza, sí, tenemos un problema en la administración de una empresa de Mendoza que tenía calado nacional. Dice, ¿querés volver a tu provincia? Y más vale, le digo, más vale. Le digo así, ofreceme una buena guita, razones y dejo donde estoy y me vuelvo. Y así fue, me vine acá y trabajé para una empresa de calado nacional y obviamente llegué con un montón de promesas. Si lográs este objetivo, si lográs este objetivo y si lográs el otro objetivo, te vamos a pagar más. Bueno, tripliqué el objetivo en 8 meses. Y seguía cobrando lo mismo. Tenía el triple de problema por la misma plata. Les di 3 meses para que reconvinieran, si no me iba. En los 3 meses no cambiaron, me fui. Y me senté a pensar, vuelvo a Buenos Aires, volver con la frente marchita, volver como no me gustaba. Entonces dije, si le puede meter 3 veces más servicio a esta empresa de afuera, sin apoyo, porque para Buenos Aires y Mendoza es un cultivo, ¿no? Sí. Te tratan así, los uniformes, tomaba servicio, los uniformes llegaban 52 meses después, cosas así, ¿viste? Pero bueno, uno le iba remando. Entonces dije, voy a poner una empresa de seguridad, puse mi primera empresa de seguridad, fue antes del 2001. Después fui creciendo. Bueno, ahora trabajo con un grupo de más o menos 4 empresas que me gustaría que no dar ni siquiera nombre, porque no vengo a hacer propaganda de mis empresas, vengo a hablar del sector, vengo a hablar de mis colegas, vengo a hablar de un grupo de gente. El hecho de saber de seguridad por los lugares que pasé y el hecho de haber estado en recursos humanos mucho tiempo, me dieron un background que otros de mis colegas no tienen. ¿Está? La mayoría de los dueños de empresas de seguridad, mis colegas, la mayoría son ex policías, militares, ex.
nuestra empresa y algunas pocas más, somos los pocos que estamos conduciendo empresas de seguridad, pero venimos del mundo civil. Lo que no significa que no nos hayamos entrenado, no nos hayamos enfocado para entender qué espera una persona de la seguridad privada. Una locura. Créanme que no nos quieren en los sectores estatales, pero nosotros somos el emergente de su fracaso. ¿Está? En la Constitución Nacional, la educación, la salud, ¿no es cierto? Y la seguridad son obligaciones a las que no puede renunciar el Estado. Pero estamos aquí. Y gracias a Dios en algunas cosas Claudio y Carlos me dieron trabajo. Pues no todas son quejas, amigos. Claro. Siempre hay algo bueno, de lo malo algo bueno sale. Y bueno, y así empecé a trabajar en las empresas de seguridad. Y hoy estamos para irme echando con la realidad, hoy estamos se modificó la legislación respecto al funcionamiento y control de las empresas de seguridad, y esto ha generado un poco una situación de caos, si se quiere, en el sector, ¿no? O sea, ha generado una situación de tensión innecesaria en un momento de muchas tensiones. ¿Está? No hace falta agregarle sal a lo que está salado. ¿Está? Lo que está salado ya está salado. Es más, para nosotros como empresarios es increíble tener que estar hablando de esto. Tenemos una ley nueva que nació sobre los despojos de una vieja ley, que fue la primera ley que hubo en el país. Dicho sea de paso, en eso Mendoza fue de avanzada, ¿está? En la que se cambió un montón para no cambiar nada. Parece que acudieron al Rincón del Vago para cambiar 2 o 3 cosas. ¿Me entendés? De la ley anterior les invito a que lean la 6.441 y que lean la ley 9578. Se van a dar cuenta que no hay grandes cambios, pero sí en un país que tiende a la desregulación, desregulemos, nosotros nos han regulado hasta dónde tenemos que mirar. Y aparte, en ese afán de regularnos, han avanzado sobre derechos básicos. En un mundo donde se habla del derecho de propiedad, que todos tenemos nuestro derecho de propiedad, y nosotros compramos ese mensaje, en Mendoza nos quitan el derecho de propiedad. Dice, ¿cómo el derecho de propiedad te quitan? Sí, porque te cambiaron el uniforme. Mira, el uniforme, como la etiqueta de Coca-Cola, es mi identidad. ¿Está? Y mi identidad es la que nosotros hemos invertido, en la que logramos tener una diferencia cualitativa con otros, porque tratamos de que nuestros vigiladores se vistan mejor, ¿está? En la que, qué sé yo, hemos invertido en propagandas, ya sea en la red o en medios públicos, y hoy nos tenemos que vestir como el Estado pretende que nos vistamos. Pero lo más simpático de todo esto, que pretenden que 175 instituciones se vistan de una sola manera, cuando la policía es una sola institución que se viste de 175 maneras distintas, lo que hace que la palabra uniformidad en la policía no exista. ¿Ah? Para ir como ordenando para los que no, porque los que nos escuchan, hay muchos que no saben ni de qué se trata ni nada por el estilo. Porque esto que estás contando, Juan, que conozco un poco más del tema y lo venimos charlando mucho, es tema 1. La ley les impone una modificación histórica que después de manejarse de determinada manera, la ley les impone tener que modificar todos los uniformes e incluso también los nombres, ¿no? de algunas empresas, ¿o no? No, los nombres no, son los uniformes. Pero para poner esto que parece algo sencillo, ¿no? También para los que nos escuchan, la seguridad privada son los que cuidan los barrios, los que están en el shopping, los que... bodegas. Bancos, o sea, es a quienes uno recurre cuando no sabe qué pasa. Cambiar, por ejemplo, una empresa tipo que tiene 350 empleados, tendrá sí. una de promedio, tendrá 300 No, empleados. hay pocas empresas en Mendoza. Otra de las cosas que tiene Mendoza, dedicar una ley, tiene 175 empresas. La demografía en Mendoza no banca 175 empresas de seguridad. No es lógico. Claro. ¿Está? Entonces,
se dan de alta un montón de sellitos de goma por ahí, o tenemos la particularidad que nuestro personal policial, que es escaso, se retira muy joven. Un hombre de 50 años no es un hombre que tiene edad de retirarse. Claro. No, está en la plenitud de su vida, si ha llegado a algún cargo de manejo, algún rango de mando, tiene la complexión psíquica, la capacidad de oponerse a una orden tonta. Es un hombre ya a los 50 años. Y a ese hombre lo mandan a la casa. Entonces pone una empresa de seguridad. Y empiezan a nacer como hongos las empresas de seguridad. Entonces saturamos el mercado de algo como ahora. Cuando falta trabajo, todos son Uber. Hay tanto que ya no le renta hacer Uber. Acá esto es un poquito así. Pero para ir, como vos decías, se nos han impuesto... Para ir haciendo puntos, les han impuesto algunos puntos de modificación. Vamos a ¿no? empezar por puntos complicados. Porque el uniforme de última es plata, pero... estético. Sí. Pero vamos a algunos puntos. Por ejemplo, se nos exige renovar nuestras habilitaciones todos los años. Yo quiero decirle que mi empresa tiene una situación legal consolidada en otra ley de más de 15 años que dice que mi habilitación es definitiva. A ver, si el día de mañana yo no quiero ejercer más esta profesión y quiero vender mi empresa, ¿cuál cree que sea el precio de mi empresa si tiene que habilitar todos los años? Es muy distinto que si vendo una empresa con una habilitación definitiva. Antes lo que había era un canon anual. Y después no lo quisieron disfrazar. Che, esto es como el canon anual, pero no es lo que dice la ley. O sea, vos le podés decir a un chico, mirá, esto parece un caramelo, y un chico te lo puede comprar, pero nosotros caminamos esto y hablamos con nuestro asesor letrado. Y es grave este cambio, ¿está? Solamente vayan ustedes a ver cómo se hace para cotizar una empresa, y el hecho que tenga una habilitación definitiva le da un plusvalor distinto, ¿está? Eso primero. Después, por ejemplo, y eso a las empresas de seguridad. Imagínense que coexistiendo con nosotros hay cooperativas que hacen seguridad. Primero, por una reglamentación que está en la ley, las cooperativas no fueron fundadas para dar servicios. Son de producción. Entonces, ¿saben qué? Y no vamos a dar el nombre tampoco, un gran jugador en la mesa que tiene una gran cooperativa. Entonces, cuando un cooperativista hizo mal su trabajo y le compran las acciones. Cuando un empleado hace mal su trabajo, tengo que despedirlo, pesa sobre mí la carga de la prueba, yo tengo que demostrar las razones por las cuales lo estoy despidiendo. Y ellos no. Ni hablar de las cargas sociales, esto y lo otro. Es un sistema de contratación informal a cielo abierto que persiste desde la primera ley, porque en la primera ley le dijeron, bueno, van a poder quedarse en los servicios para los cuales fueron fundadas, y han tenido 28 años para reconvenirse. De ningún reconvenirme si me conviene estar como estoy. ¿Me entienden? Entonces, nosotros competimos con eso. En esta nueva ley, a ellos les respetan su derecho adquirido. Y a nosotros no, a todo el resto que está formalizado, nos piden reconvenirnos. Pero más allá de que nos pidan reconvenirnos todos, quiero decirle que hubieron instancias de diálogo, muy pocas, muy tardías, ¿está? Pero hubieron algunas. Y le digo honestamente, no entendemos por qué estamos en esta situación, porque lo que se escribió mal en la ley se podía arreglar fácilmente en la etapa de reglamentación. Y además se comprometieron a arreglarlo en etapa de reglamentación. ¿Y qué pasó? Lo hacemos después. Una ley tiene tantos días hasta que queda firme. Ustedes son abogados, sabrán del tema, más que yo. Quedó firme la ley. Bueno, nos encontramos a fin de año, está la foto, todas las empresas, los representantes del ministerio, vamos a empezar a esbozar algunos bocetos de la reglamentación para arreglar estas cosas, estas discordancias, porque se arregla diciendo, a partir de ahora, tal cosa, a partir de ahora, tal cosa, darle el efecto, digamos, positivo para adelante que tiene cualquier ley, no para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Nos fuimos de vacaciones.
Y en las ocasiones, obviamente, empezaron a sonar los teléfonos. Che, muchachos, vamos viendo, nosotros ya tenemos, cuando nos juntamos, bueno, nos vemos, trajeron la reglamentación toda lista, fría, presentada. El 29 de febrero estará aceptada. No durmieron. La palabra clara es, nos durmieron, innecesariamente. Porque nosotros no somos enemigos de nadie. Innecesariamente. Y hay muchas otras. Por ejemplo, ahora le exigen el secundario a la gente que hace seguridad. ¿Y ustedes creen que a mí me parece que no hace falta que la gente tenga secundario? Ojalá que sí, pero no conocen en lo más mínimo cuál es la realidad social de esa gente. Yo he ido a visitar empleados que no venían a trabajar, me enteré que se habían peleado con su mujer, que su mujer lo había dejado, he ido a buscarlo a la casa y cuando entré donde vivían, les puedo asegurar, muchachos, yo no sé cómo reunía valor ese tipo para levantarse todos los días a trabajar. Era desolador. 5 o 6 camas cuchetas, la cama matrimonial así, acá la mesa tapada de cosas, frío, oscuro. Ese tipo, imagínense, tomando clases. Después de trabajar 12 horas por turno. No, si tienen que trabajar 8, sí, trabajan 200 horas, pero se la dividimos en 12, porque si son 8 tienen que ir todos los días a trabajar más gasto en colectivo. 12 tienen más franco, entonces tienen menos gasto en colectivo. Hicieron un montón de cosas. Y vos decís, sí, bueno, ahora van a estudiar, los vamos a dignificar. Pero si no estudian, no pueden ser vigiladores. Y su derecho al trabajo y su derecho adquirido, el mismo que le respetaron a las cooperativas, pues no la tiene el trabajador. Claro, porque acá creo que es el gran término, ¿no? El tema de derecho adquirido, creo que es como para que cualquiera que nos esté escuchando en cualquier actividad. Es como si a nosotros de golpe, como abogados, nos modificaran la ley de matriculación y dijeran que todos los años tenemos que volver a hacer los trámites de matriculación. Pero ahora, a mí me gustaría preguntarle a Juan, primero, bueno, siempre una de las cosas más crítica ahora de la Argentina es su calidad regulatoria, es muy mala. Algo dijiste, las instancias de diálogo, y después según como lo estás contando, o sea, parece hasta realmente burdo, porque hasta digamos, el artículo 7 del Código Civil y Comercial que regula la vigencia temporal dice que la condición para que una ley pueda ser retroactiva es que no afecte derechos amparados por garantías constitucionales. Y es decir, que después, lo que pasa es que a mí me parece que uno, quizá como abogado que lo ha estudiado, le cuesta entenderlo, pero quizá ve que de las instancias de gobierno hacen cualquier cosa. O sea, la ley la sacan, la promulgan, y después, porque esto, o sea, ya hay una acción, supongo, promovida. Sí, hay una acción de esto amparo. va a llegar a la corte y va a tener que... Es que está en la corte. Y mire, Es que está en la corte. la ley está mal hecha. Ya está en la corte. Y estamos representando la CAESIC, que es la Cámara de la que yo soy secretario. Está representando a todas las empresas, pero se tenían que presentar empresas en esta representación, y hay 1, 2, 3, 4 empresas de calado nacional. Les aviso que se está preparando una demanda federal contra esta ley, porque aparte yo de ser secretario de la Cámara acá, soy afiliado a la Cámara CAESI en Buenos Aires y delegado de la seguridad privada en San Luis, porque tengo extensión de mi trabajo en San Luis. Entonces, como empresario en la provincia de San Luis, ellos no tenían ningún empresario que tomara la delegación, me nombraron como delegado de la CAESI allá. Entonces, están viniendo un montón de cosas que de ninguna manera nosotros pretendíamos sucediesen. Y Juan, y otra cosa, ¿esta ley actualmente está vigente o está vigente, cautelarmente suspendida? No, está vigente, y si bien lo presentamos a esto más allá, por el mes de junio, todavía no eligen juez preopinante, eso nos llama poderosamente la atención, pues ya lo tendrían que haber elegido. Nos han llegado bri que quieren tratarlo en el Pleno. Yo creo que ningún jurista de la Corte va a caer en la infantilidad de aprobar una cosa así. Pues son juristas, gente respetada. No, o sea, por querer darle la derecha a quien hizo una ley, o a quien votó una ley que obviamente no la miraron bien, ¿quiénes la estudiaron antes de levantar o apoyar esta ley? No se van a prender fuego, es derecho civil 1, creo, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo demasiado complejo. Sí, sí. Y aparte, que afecta a un sector de 11.000 familias. ¿Me entienden? Y nosotros, fíjense una cosa que a ninguna clínica le obligan qué uniforme médico tiene que usar. A ningún colegio privado le obligan qué uniforme, qué logo tienen que usar. A nosotros nos dicen hasta cómo nos tenemos que peinar. Es más, ¿quieren que le diga una cosa?
para tener mi empresa de seguridad tuve que ir a dejar mi ADN en la policía. ¿Y quiere que le diga una cosa? No tengo la más mínima confianza en ninguna cadena de custodia de ese tipo. Porque si vieran cómo lo hicieron, yo decía, y acá está mi ADN. Espero que no aparezca en ninguna. A ver si entienden. Y a los vigiladores también. ¿Está? Entonces nosotros de todo. A todos los vigiladores les A hicieron todos muestra los de ADN. vigiladores no pueden tener credencial si no sacan su muestra de ADN. Ahora no es compulsivo, pues puede decir no ser vigilador. Claro. ¿Ah? Ahora, vos dijiste, Juan, una frase. Qué bien. O sea, que a mí me resonó mucho, que la seguridad privada es el emergente de un fracaso estatal. Porque obviamente que es una de las 3 clásicas funciones indelegables del Estado de la seguridad. ¿Puede tener algo que ver eso con una intencionalidad política, una hazaña? Mira, hay una cosa así? hay uno de los artículos que es muy grave. De hecho, el artículo de uniforme tiene no sé cuántos párrafos, ocupa la mitad de una hoja y parte de otra. Y hay uno de los artículos que habla de los estados de catástrofe o de emergencia, donde dice así el artículo, las empresas de seguridad pondrán todo su potencial al servicio de la provincia, o sea, mis contratantes que se mueran, mis contratos que esperen, los que me dan de comer todos los meses que se pongan en fila. Dice que nosotros tenemos que poner todo nuestro potencial a servicio de esa catástrofe. Ustedes, las empresas de seguridad. Las empresas de seguridad tenemos que poner todo nuestro potencial, no el emergente, lo que nos sobre, lo que tengamos, no todo. Tenemos que descuidar a nuestro cliente para ir a cuidarlos a ellos, ¿no es cierto? Pero no habla de cómo van a pagar, no habla de quién se va a hacer cargo de las situaciones accidentológicas, lo que fuera. No, eso que es gravísimo tiene 4 párrafos. El uniforme tiene 1 hoja y media. O sea que yo digo, muchachos, hay la ley 6.441, dictada en el año 96, era la primera del país. Podía tener un montón de errores. Es el primer intento que hizo el Estado de regular este emergente. ¿Me entienden? Pero ahora, la 9578, vienen a hacer después que hay ley de seguridad en casi todas las provincias de la Argentina. ¿Tá? Y la más moderna, que es la que tiene Cava, ni siquiera la miraron. Y nosotros se la acercamos. Le dijimos, miren, si quieren a una ley de seguridad privada, de vanguardia, lean esto. Claro, hoy ya hay en todas las jurisdicciones. Claro. ¿Y quieren que lea lo más dramático de todo? Un vigilador de Prosegur, de caudales, tiene 804.000 cursos en Buenos Aires. Viene a Mendoza a trabajar. Quiere irse a sacar el coso de Replit, tiene que hacer el cursito que le dan en la Universidad Massa, o en la Universidad Aconcagua, o en el UCIP, o en la FACTA. Al principio era una sola, les aviso, que casualmente el director del Reprive era profesor de esa facultad, y hay un montón de irregularidades que fueron sucediendo a lo largo de estos años. Que imagínense lo que es. Creo que le cobran 15.000 mangos por cabecita para hacer el curso. Son 11.000. Sí, es un negocito. Está bien que es un negocito chiquito, bueno, un negocito. Todo así. Y yo le digo una cosa, hacemos el trabajo, pagamos el canon más alto de ingreso bruto. Si hay un 5% el máximo. Si hubiera un 10 lo pagaríamos nosotros. ¿Me entienden? Entonces, no tenemos exención de ingresos brutos y mandamos a estudiar a la gente. Pero otra cosa, ustedes conocen la ley de contrato de trabajo. Sí. La ley de contrato de trabajo dice que toda persona que estudie tiene días por estudio. Vos vas a rendir exámenes y si estarías trabajando te tendrían que otorgar días para que prepararas tus exámenes. Eso está convenido en la ley de contrato de trabajo. Imagínense los convenios. Porque la ley de contrato de trabajo es el piso sobre el cual se construyen los convenios. Sí. Los convenios lo dicen. Yo tengo, para que ustedes tengan una idea, y es generalizado, no es que yo me contraté a todos los burros de Mendoza y a todos los no estudiados de Mendoza. No. Esto es algo normalizado en el medio de las empresas. Tengo un 80% de personas que o tienen el estudio secundario incompleto o no tienen el estudio primario terminado. O sea que tienen que hacer lo que queda del primario y el secundario. Entonces, imagínense, el 80%, una dotación mía hoy son casi 240 personas. Por 10 días son 2.400 días. Por 8 horas
a un valor promedio entre valor de sueldo, carga, aporte y contribución, estamos hablando de 8.000 mangos, saquen la cuenta, muchachos, hablamos de cientos de millones. Claro. Y esto, páguenlo ustedes. Ustedes paguen esto. Cuando a mí el Estado me debería dar gente formada. Ya la seguridad privada tiene más de 20 años en la Argentina. ¿No hay un bachillerato con orientación en seguridad pública? No. Cobrémosle a la gente. Y las empresas se dan vuelta. Y créanme, la parte más fina del hilo no es el empresario, muchachos. Es el empleado la parte más fina del hilo. Y sobre esa persona caen. Y como se les terminó rápido la currícula de 11.000, ahora le hacen hacer actualizaciones, curso de actualización. Así que la ley penal, la ley cambia tanto en este país que cada 2 años hay que hacer un cursito de actualización. Vamos a facturar otra vez. Vamos y mantenemos esto. La gente, obviamente, empezó a ir a hacer sus renovaciones con esta ley del carnet. Y viene un vigilador mío y me dice, no me quisieron dar el carnet. ¿Cómo que no te quisieron dar el carnet? No me lo quisieron dar porque no tengo secundario. Pero se arreglaron con el gremio que le iban a dar 5 años para que se pusieran en... No, pero no me lo quisieron dar. Me dijeron que tengo que anotarme y cursar. Entonces, claro, el que atiende al vigilador es un funcionario tomando mate ahí, qué sé yo. Policías odian a los vigiladores porque cobran más que ellos. Aparte, estos policías frustrados, porque ellos son los policías con uniforme y los vigiladores son los vigilantes. Aunque el convenio dice que está prohibido llamar vigilante al vigilador. Lo dice el convenio, ¿no? Entonces, bueno, los tratan de cualquier manera y yo llamo y me quejo fuertemente con quien me tenía que quejar. Me dice, no, pero si ponen el teléfono en un QR y ya se anotan y le dan la credencial. Y le digo, ¿y porque se anoten en el QR? ¿Quiere decir que van a cursar? ¿O quiere decir que van a...? Y bueno, con qué curso, pues... La ley ya está así, si ya tiene como que está cursando, le damos la credencial. Entonces van a escuchar a la dirección de escuela, a tirar grandilocuentes medidas y mensajes. Hemos logrado matricular para que estudie el año que viene a 2.800 vigiladores, las pimpineras. Si no pone el QR ahí, no te dan la credencial. ¿Está? Y todo esto, a ver muchachos, yo no sé que vivimos en este mundo y este mundo es como es. Pero si nos mentimos y en el medio hacemos daño, no tiene mucho que ver. Imagínense un vigilador iba a estudiar a la Universidad Massa, Carolina Herrera 212, y ellos llegaban lleno de tierra, que le hacía así, quedaba un montículo de tierra al costado, cansados, como perros, mal vestidos, sucios, y ahí vienen estos marcianitos de la seguridad privada, estudiar a la facultad un curso de seguridad privada, que le hacían aprender inclusive drogas de diseño. ¿Para qué le sirve un vigilador? O sea, si usted ve en la currícula del estudio de un vigilador privado, viene el que lo hizo, y tenía que buscar razones para cobrarle. ¿Me entiende? Es así. Y bueno. Juan, porque tenemos que ir redondeando la nota y terminando, como para hacer un resumen y ir siguiendo, y vamos a ir siguiendo de cerca el conflicto. Básicamente ahí son 4 los grandes puntos, digamos, que se están en discusión. Uno, los derechos adquiridos, con esto de hacerles renovar una vez por año la licencia cuando tienen las empresas anterior a la ley. El tema de la obligación de que tengan el secundario completo los trabajadores, que le afecta el derecho de trabajo a por lo menos 11.000 trabajadores de la actividad. Tema uniforme, que parece un tema menor, pero que 11.000, para que de lo que estamos hablando, un uniforme que está en 200 lucas más o menos. Un poco más. Más de 200 lucas por 11.000 es un pedazo. Y son 2 por año. Y son 2 por año, campera. Y todas las empresas, y yo lo puedo invitar a ustedes en cualquier momento que quieren con una cámara de filmación, sin hacer mucha cuestión de afuera, porque no vengo a promocionar mi empresa. Les puedo mostrar mi sala de uniforme. Y van a decirme a mí, ¿qué hago con eso? Aparte, ¿qué es mi identidad? ¿Por qué tengo que cambiar mi identidad?
No, porque es importante para que no se confunda con la policía. Eso ya lo decía la otra ley y pasaba nuestro uniforme por un chequeo y determinaron que mi uniforme no se parece al de la policía. Entonces, ¿por qué otra vez? No, porque ahora tienen que hacer o sea, y aparte el diseñador que tiene un mal gusto horrible. Un mal gusto horrible, en serio, le digo. Y aparte tuvieron que ir para atrás con el tema de cancha, porque las camperas que le daban a los vigiladores de cancha eran color marrón, chocolate lavado. Imagínate cómo identificar a los vigiladores en una cancha de marrón, chocolate lavado. Tuvimos que decírselo en 42 idiomas y mostrarle 53.213 filmaciones de los partidos de la UEFA Champions League, que vean que los de seguridad están de manzana fluorescente, porque los tenés que poder identificar, ¿me entendés? Claro. O sea, rápidamente tenés que decir, allá tengo seguridad, acá tengo seguridad, si le pasa a alguien, la persona tiene que rápidamente saber, ahí está el de seguridad. No. Pero ¿saben lo que pasa? No, para nada consultaron antes de escribir a los que sabemos de este tema. Porque la experiencia no se compra, se tiene que hacer. Yo cuando empecé con esto, créanme, no sabía nada. Y lo he ido aprendiendo, prueba y error, equivocándome, cayéndome, levantándome, sacudiéndome la rodilla y siguiendo adelante. Y esto no lo vuelvo a hacer más. Y sigo, pero no. Y no consultaron. Yo la última de esto, obviamente que después se ha aprobado en el Congreso, pero que la proyecto de ley, digamos, lo elaboró el Ministerio de Seguridad. Lo elaboró el Ministerio de Seguridad, nos enteramos a fin de todo, nos aceptaron algunas reformas, porque en la parte habían algunos otros artículos que iban ya en contra del derecho a la confidencia que tiene el cliente, varias cosas, pero logramos que eso se revirtiera. Pero inclusive tuvimos reuniones parlamentarias con el Senado. Y tuvimos reunión con el secretario de Trabajo Parlamentario. Les presentábamos una síntesis de las cosas y nos juntábamos en una mesa y nos dijeron, miren, las modificaciones que usted plantea son más que razonables, lo sabíamos, y lo podemos arreglar en reglamentación. Entonces, claro, con la reglamentación compraron tiempo para que la ley quedara firme, pero ahora estamos en una situación de recurrir esa ley ante la Suprema Corte. Nosotros por un lado y nuestras cámaras a nivel nacional que se han estado reuniendo ayer y hoy en Buenos Aires están armando la demanda federal, que nos enteramos que de acá hablan con ellos primero. ¿Cómo? O sea, es más importante hablar con CAESI, que representa a las empresas de Buenos Aires acá, que les aviso, no tienen la mayoría del mercado, porque son impagables. El mendocino se pega un tiro de pagar 18.000 y pico de pesos más IVA a la hora. Olvídense. Hoy hay empresas que están cobrando 5.000 pesos más IVA a la hora, pero hay un convenio que dice que le tenemos que pagar 1.442.000, dividan 1.400.000 en 2, da 7.000 mangos mínimo, el tipo sin ropa, sin nada, eso hay que ponerle cargas sociales, ropa, comunicaciones, administración, seguro, pero acá, bueno, es la verdad. Bueno, tenemos mucha tela para cortar. Mucha tela para cortar, seguramente va a ser el primero de varios encuentros. Creo que también hay varios funcionarios y legisladores que nos están escuchando, están mandando mensajes y demás, así que seguramente va a haber a lo que novedades. Seguramente a muchos, sin nombrarlo, también le tengo que dar las gracias, porque sé que han habido dentro del oficialismo muchas voces de distintos rangos que le dijeron, muchachos, es más, hay una nota que sale del Senado de la provincia, che, amplíen los plazos de adecuación, amplíen esto, veríamos con buenos ojos, ¿no? Y nada, la respuesta es no se negocia, rarísimo, pero bueno. Vamos a seguir el tema, Juan, que tenemos que ir al break. Cuando quieran. Y ha sido un gusto, discúlpenme si les he aburrido. Interesante. Un montón de este, gente que se comunica, por eso veo el celular cada tanto. Así pero que aparte una historia de vida, técnico aéreo, topógrafo. Todo. Lo necesario para vivir.
Los argentinos, y se lo digo a todos los jóvenes, es mentira que afuera van a tener mejor vida. Es mentira. Yo vengo, mi papá era empleado correo, ¿está? Sé lo que es ir con el mismo blazer hasta cuarto año, que me lo tuvieron que cambiar porque ya no entraba en el blazer, había crecido. Entonces, sé lo que es eso, y sé que se puede cambiar muchas cosas acá, y sé que se pueden hacer diferencias acá. También sé que hay que ponerle mucha pila a las cosas. Si te piden 5, da 7. Alguien te va a ver. Alguien va a valorar tu proactividad, tu capacidad de respuesta. Alguien lo va a ver. Y tengo muchos amigos que cuando yo empecé todo mi derrotero, la única salida era 6, así es viejísimo ese dicho. Ya lo viví yo con 20 y pico años, 22 años. Muchos volvieron después, porque en tiempo de Menem, cuando antes era de 6, después cobrábamos más en dólares nosotros que ellos, sí que volvían, ¿viste? Empezaron a volver, después se volvieron a ir. Pero si vemos lo que mantuvimos, fuimos tenaces y persistentes, algo logramos. Así es. ¿Entiendes? Bueno, con esto cerramos el primer bloque. Juan, muchísimas Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a estamos en ustedes. contacto. Seguimos en Common People por Vorterix Mendoza en un ratito. Éxito. Bueno, estamos de vuelta por Common People Mendoza en Vorterix 104.5. Nos estamos riendo porque hubieron algunos ruidos extremos. Pedimos disculpas. Pensamos que tembló, pero no. Pero no, era la efusividad del invitado. Estamos en el segundo bloque y estamos con nuestro invitado, con el colega Alejandro Aldado. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, gracias por la invitación y el espacio. No, Un gusto por estar favor. acá. Un gusto. Alejandro, aparte de ser colega, aparte de ser especialista en Derecho Constitucional, ¿estás también vos o Administrativo. en Derecho Administrativo? O sea, te disputás ahí porque según Fede también es un especialista en Derecho Administrativo. El Fede, Fede también están dos potencias, boludo. No me autoproclamo. Pero No me autoproclamo. al margen de esto, Alejandro es un referente de lo que tiene que ver con la normativa y todo lo que tiene que ver con la actividad del cannabis para uso medicinal. Así es. Que es un tema que es un chino para la mayoría o que no sabemos bien cómo de qué se trata. Bueno, la idea era como que nos contés a ver de qué se trata. Bueno, sí, es así. La verdad que hay disposiciones bastante contrarias unas con otras. Leyes nacionales, una reciente ley provincial que ha sido reglamentada hace muy poquito, decretos y resoluciones que por ahí son difíciles para entender, para nosotros incluso bastante, y imagínense para las personas que cultivan o que se encuentran en un margen irregular, diría yo. Primero que nada, decir que sí han habido avances muy importantes, sobre todo en la provincia en este año. Se reglamentó la ley 9617, que básicamente viene a regular toda la cadena productiva del cannabis y del cáñamo. Perdona que te hago como una previa, como para los que nos escuchan y no tienen como la menor idea ni siquiera de que el cannabis tiene como uso, qué se usa del cannabis, o sea, qué diferencia tiene con los que lo utilizan para fumar marihuana, con los efectos, digamos, que se deben haber encontrado, se deben tener verificado como bien, para bien. medicinal, ¿no? Como... Sí, a ver, vamos a partir del principio que la planta es una sola, ¿sí? Dentro de ella vamos a encontrar diferentes cannabinoides. El que mayor aplicación médica por hoy estudiada y documentada es el CBD, pero eso no quiere decir que los otros cannabinoides no tengan perfiles médicos. Siempre se discute mucho sobre la evidencia científica o el sustento de todo esto. Es una industria y un estudio, que está en desarrollo. Muchos años estuvo en la ilegalidad, por lo tanto científicos, doctores, era imposible investigar. Ya por el año 1969, Rafael Mechoulam, que es un doctor de origen israelí, descubrió y aisló la molécula del THC. Y así lo había hecho antes con el CBD. Aparte de esos dos tan conocidos, el THC, que es el más demonizado, existen muchos otros cannabinoides con potenciales terapéuticos y también con potenciales psicoactivos, hay que decirlo. Entonces, por ahí aislar y circunscribir a una sola molécula el tratamiento medicinal no sería correcto, porque encontramos algo que se llama efecto séquito en la planta de cannabis, que la conjunción de todos los cannabinoides nos lleva a un mejor tratamiento o un mejor abordaje de la patología de que se trate, ¿sí? Perfecto. ¿Y Eso en qué áreas de la medicina es donde más
o como usos medicinales donde más se está... Sí, a ver, inicialmente todo esto surge allá por el año 2000, 2010, la primera reglamentación avanzaban hacia el tratamiento de epilepsia refractaria para menores. Así nace todo este universo normativo de lo que es el ReproCan, Mamá Cultiva, que es una ONG pionera en todo esto de cultivar para sus hijos. Ante la imposibilidad de importar la medicación, ese fue como la primera autorización que dio el gobierno a esto. Posteriormente se fueron ampliando a mayores patologías, desde tratamientos de estrés, ansiedad, para el dolor, dolores crónicos. A ver, el cannabis ha sido utilizado desde antes, está documentado recién en el año 5000 a.C. O sea, hay un boticario chino que es el que tiene el primer asentamiento de los usos medicinales del cannabis. En ese momento se usaba para los dolores menstruales. Por lo tanto, la aplicación es muy amplia, incluso tiene un margen de una aplicación veterinaria que también ha quedado un poquito afuera de la ley, la nueva ley provincial. Entonces, limitarlo hoy a un tipo de patología no sería lo adecuado, porque como digo, es una industria y una investigación que está en desarrollo todo esto. Ajá. Bueno, y ahí volvemos entonces ahora sí a la ley. ¿Qué está pasando, digamos, con la legislación de esto? Porque... Bueno, todo esto surge a partir de, por un lado, me voy a ir un poquito a lo que es a nivel nacional. Dale. Nosotros tenemos dos leyes importantes. La 27350, que es la que regula el famoso ReproCan, que ya lo debemos haber conocido, que es el registro para personas que cultivan cannabis, que es como una ley de investigación científica que fue anterior a la ley de industrialización, que es la 27669, que es la que crea la ARICAME, que es una agencia regulatoria. Estas dos entidades, o sea, tanto el ReproCan, que funciona dentro del Ministerio de Salud, como el ARICAME, para su implementación han tenido problemas realmente. Hoy por hoy el ReproCan tiene muchos pacientes pendientes de dar la autorización para cultivo, y la ARICAME estuvo un tiempo disuelta, se volvió a constituir, renunció a la autoridad. Entonces, las licencias que quiere tanto la persona que quiere industrializar la industria, el cáñamo, el cannabis medicinal, o como el paciente o el cultivador que tiene problemas para acceder al cannabis de forma segura, ante esa controversia, la provincia, con muy buen tino, avanzó en la reglamentación de esta norma. Hay que recordar que años anteriores, el 2021, 2020, si no mal recuerdo, la provincia ya había avanzado con un tipo de regulación que es la ley 9298, que creó en su momento un registro para la industrialización del cannabis, en el cual la autoridad de aplicación era el Ministerio de Producción, pero esa normativa nunca pudo ser aplicada. En ese momento no se aprobó ningún proyecto. Esta norma nueva avanza sobre la parte industrial, pero también tiene la parte medicinal, es decir, engloba las dos leyes nacionales, tanto una parte medicinal como una parte industrial, en un solo cuerpo normativo. En esto vamos a encontrar justamente en el artículo 6 y 7 de la norma, en consonancia con el decreto reglamentario, que es el 1928, una parte como un Repro Mendoza sería. Con los mismos alcances, es algo que todavía se está implementando, eso hay que dejarlo claro, todavía esto está poniéndose en funcionamiento. El registro, que es el que va a ser el encargado de dar estas autorizaciones, está sacando sus resoluciones. Bueno, esto está como autoridad de aplicación en el Ministerio de Gobierno. Se cambia el enfoque de la ley anterior. Y por otro lado, la parte industrial, tanto para el cannabis medicinal industrializado como el cáñamo. ¿Por qué distingo el cáñamo y el cannabis medicinal? Volviendo un poco a tu pregunta, es la misma planta, o sea, en variedades, todos hablamos de cannabis SP, pero el cáñamo tiene bajo o casi nulo contenido de cannabinoides, sobre todo de THC y de los otros cannabinoides con perfil medicinal. Acá te hago una pregunta desde la ignorancia, también por si alguien que nos escucha tampoco tiene como la menor idea. O sea, ¿estamos hablando de plantas, sería plantines distintos o sea, son plantas distintas, digamos? A ver, genéticamente, claro, pero son todas cannabis. Es todo cannabis, claro, pero genéticamente son diferentes. Diferentes tipos. Exactamente, sí. Nosotros lo clasificamos en quimiotipos. Ajá. Tenemos el quimiotipo 1, que tiene mayor concentración de THC, un quimiotipo 2, que es el predominancia CBD, el tercero, que es más equilibrado, y bueno, después tenés a la ley propia nuestra habla un quimiotipo 4 y 5, que ya serían más experimentales. Pero digo, la planta es como si hablamos de una planta de tomate. Dentro de los tomates tendremos diferentes subespecies, sería. Pero bueno, el tratamiento correcto es cannabis. Después, claro, la ley lo distingue porque justamente para diferenciar la parte que tiene contenidos de cannabinoides como la que no tiene, que el cáñamo, que es una fibra. Una fibra que se usa para papel, grano, como semilla, como industria textil.
Algo que se venía usando también hace muchos años. Incluso hay un proyecto Belgrano conocido, que era Belgrano, el que decía, acá en esta ciudad, tenemos acá, sobre todo en este lugar, hay que plantar cáñamo. Ajá. Porque lo veía como una industria bastante a desarrollarse. Hay movimiento desde, o sea, yo lo pregunto, da como desde dos lados del mostrador. Desde el punto de vista si querés, del Ministerio de Producción. ¿Hay un incentivo en la provincia a emprendimientos de producción de plantas o para producción de medicamentos o no? Todavía no falta incentivo legislativo, digamos. No, para nada, todo lo contrario. O sea, hoy es una provincia donde quien quiere, entrar en la producción de cannabis medicinal tiene un marco normativo que le resulta atractivo, sería. Por supuesto. A ver, el proyecto inicialmente fue enviado por el Poder Ejecutivo, o sea, es un proyecto oficialista, aprobado por mayoría, o sea, tuvo discusión en el Senado de la que pudimos participar, pero se aprobó con un gran consenso. Entonces, el mismo Estado es el que está avanzando en esta regulación. Pero como te digo, hoy por hoy el registro provincial está finalizando su implementación. O sea, tenemos ley, tenemos reglamento y ahora nos faltan las resoluciones. Ahora, esto lo digo como parte del Consejo Asesor, esta ley creó un Consejo Asesor en la que lo integramos personas del INTA, yo que soy un representante de las asociaciones civiles canábicas, diría yo, dedicadas al cultivo y a la investigación del cultivo, gente del Ministerio de Seguridad, de Producción y creo que un representante de los empresarios locales. Uh-huh. En ese consejo asesor ya estamos nosotros abordando y tratando las resoluciones que van a poner en funcionamiento el registro. Y dentro de esas resoluciones, las primeras que van a salir, en teoría, es la parte del cáñamo, y la misma norma ya trae un régimen simplificado para aquellos que tenían autorizaciones de la nación. Entonces, por ahí es un poco complejo lo que digo, pero bueno, básicamente es lo que más rápido va a salir, entonces, que es justamente destinado a la industria. Claro. No es el Repro Mendoza, eso todavía no se está reglamentando. Cuando en las leyes nacionales, como mencionás, ¿tienen la estructura a veces de estas leyes que invitan a las provincias a adherir? ¿Cómo es? ¿Hay diferencias sustanciales entre la regulación provincial y la nacional? Buenísima la pregunta. Justamente la ley 27669 invita a las provincias a adherir. La provincia, en ese sentido, designó en su momento un representante por el Consejo Federal que tiene esta ley. Y asimismo, la ley provincial va en iguales estándares. O sea, están más o menos en la misma línea. En la misma línea, sí. Ahí, bueno, tenemos una cuestión de competencia, quien regula, competencias concurrentes de salud, sí. Bueno, un tema un poquito más complejo, pero aún así la provincia siempre ha ido, más de esto que es una ley básicamente de salud, una parte, ha ido en concordancia siempre con las leyes nacionales. Ajá. Y se espera que sea así. Y la segunda, porque bueno, obviamente que el cannabis, no tengo muy claro los términos estrictamente técnicos, pero ¿esto está todo limitado a lo medicinal, incluso a la parte industrial, o trata en algún aspecto el uso social, por decirlo de algún modo? Recreativo, ¿cómo es que se llama? Recreativo. Uso adulto responsable, podríamos decir. ¿Está incluido en esta? No está incluido. Esto es una ley de cannabis medicinal y de cáñamo industrial. Y desde la parte más de la salud, ¿qué avances faltan? O en realidad, no sé cómo está hoy en día, si suponete una nena con epilepsia tiene que acceder a la medicación. ¿Qué tan fácil se le hace a través de la obra social? Digamos, ¿está cerca de incluirse en los programas médicos obligatorios para esas enfermedades o todavía falta legislación en ese sentido? No, hace unos años eso hubiese sido imposible. Hoy por hoy las obras sociales tienen la obligación de cubrir los medicamentos. Hay aceites que están registrados, que son importados, como cualquier medicamento para cualquier tratamiento. Acá después tenemos la otra parte, la que es medicinal más casera, el que hace su aceite en su casa, el que hace su planta para su hija y él hace su aceite. Bueno, esa parte que termina por ahí siendo un poco más rudimentaria, no quiero decir eso, es la que nosotros necesitamos que avance en cuanto yo pueda hacer un aceite en mi casa y llevarlo a analizar al laboratorio y decir, bueno, yo a mi hija le estoy dando una medicina correcta. O sea, no a todas las personas se les suministra, porque todos los cuerpos son diferentes y las patologías son diferentes, las mismas cantidades de cannabinoides. Entonces quizás alguna se trata con un tipo de quimotipo, otra con uno con menos CBD, o si va a depender de la patología. Y desde lo médico, ¿ves que hay un avance por parte de
capaz que lo desconoces, pero desde los médicos un poco en fomentar esto de los niños con epilepsia, empezar o sigue habiendo cierto rechazo hacia el cannabis por los médicos? No puedo hablar desde el ambiente médico porque es un lugar donde no llego, no conozco, pero sí sé que hay muchos avances, sobre todo los médicos más jóvenes. En Mendoza tenemos varios médicos que saben un montón, que han estudiado y que están tratando de desmitificar esto. Tenemos colegas que también hablan de cannabis en pediatría y resulta re chocante por ahí a otros médicos abordar sobre ese tema. Pero bueno, esto es un cambio social, o sea, el cannabis ya existe. Hablando de uso responsable o de medicinal existe, es algo que está y lo que se está haciendo es regular, que es lo correcto, digo, o sea, poner en evidencia científica todo lo que está en el aire por ahí, lo que no se ha sentado, lo que no se ha probado. Y creo que por ahí viene un poco la crítica de los profesionales de la salud, la falta de evidencia científica. Yo para no nombrar a ningún especialista en especial, pero hay doctor acá en epidemiología, creo que es la materia, muy reacio a todo esto, a querer acceder a esta temática y bueno, y es lo que queremos vencer, cada uno desde su lado, uno desde el lado del derecho, otro del lado de la salud y bueno, otro del lado de los veterinarios, así será. Pregunta yo más de tipo personal, ¿cómo te metiste en este mundo? O sea, ¿cómo fue que te metiste a...? Bien, sí, soy paciente, autocultivador desde los 20, sufro migrañas o cefaleas con aura, que se llama, dolores de cabeza muy fuertes que me impedían vivir básicamente. A través del tratamiento con cannabis empecé a plantar y empecé a mejorar, pero muchísimo. O sea, vos te claro, producías el aceite, claro, aceite, al ¿no? comienzo fue así, sin tener demasiada información. Estamos hablando de 16 años atrás, no había nada, o sea, yo planté en la casa de mis viejos, era ilegal, peleaba con mis viejos, difícil de abordar, o sea, todo lo que hoy pasa por la desinformación. Y después eso se unió con el derecho, y bueno, y acá estamos. Porque además sos asesor del ISCAMEN en este tema. Así es, así es. ¿Y cuál es un poco el rol que cumple el ISCAMEN en esto del cannabis con la ley nueva y con la reglamentación? Bien, sería el órgano de fiscalización, ¿sí? Ya en la 92-98 anterior, el ISCAMEN empezó a trabajar con cannabis, eso fue bastante importante, un gran avance, y es el que hoy por hoy está montando el laboratorio para llevar a cabo los análisis de todo lo que se va a muestrear en su momento. Entonces el rol que cumple el ISCAMEN es bastante importante. Incluso es uno de los pocos organismos nacionales, ya sea privados, públicos, que tiene una licencia de INASE, que es H, que se llama, que puede producir cannabis bajo condiciones controladas. Hoy por hoy ya no estamos produciendo porque ya avanzamos, nosotros teníamos un convenio con el INTA, que el objetivo era justamente capacitar a las personas que integran el ISCAMEN, porque el día de mañana son los que van a ir a ver los cultivos, son los que van a ir a ver unas flores y son los que no conocían. Por ahí en la currícula de los ingenieros agrónomos tampoco está incluido. Entonces finalizó ese convenio, logramos el objetivo, entonces ya no producimos más, pero todavía tenemos la licencia autorizada por Salud de la Nación. ¿Y cómo es el proceso? Si también existe una problemática con el cannabis en Argentina y internacionalmente hablando, con otros países. Bien, es buenísima la pregunta. Avances han habido en todas las naciones. Sobre todo es importante destacar que la ONU la quitó de la clasificación, por ahí si hay que hacerse un poco más de derecho penal lo tiene más claro, de un listado donde se listan justamente todos los tipos de estupefacientes, quitando el cannabis de las drogas más peligrosas. En consonancia con ello, otros países han avanzado en eso, Ecuador, bueno, Argentina, Uruguay ya tenía un tipo de legalización diferente a la Argentina, con más participación estatal. Alemania también reglamentó creo que el año pasado la posibilidad de cultivar menos gramos que en la Argentina, o sea, menos plantas, pero también en toda bueno, ni hablar ni de Estados Unidos, que tienen cada estado su legislación, California súper avanzado, producción, o sea... Entonces en general se ve relativamente bien entonces el cannabis. Sí. Si lo comparamos con otras drogas. Por supuesto, sí. A ver, hay mucha desinformación, es un tema que sigue siendo tabú y está bueno que lo pongamos así en temas. Por ahí en la gente que somos más chicos lo abordamos con otra naturalidad, pero también nos encontramos que muchos pacientes que hoy necesitan el aceite, que desconocen que está relacionado el aceite de cannabis con la planta, o sea, la gente grande no sabe, le hace bien para los dolores, para dormir, toda la desregulación que por ahí tienen los pacientes adultos mayores.
y está buenísimo que puedan abordarlo con cannabis medicinal, provisto de una manera segura, un tratamiento eficaz, con un seguimiento, una trazabilidad. O sea, estamos hablando de una medicina, básicamente. Siempre es aceite como la base, ¿no? ¿Suministración? No necesariamente. Obviamente no se recomienda fumar ninguna de nada, pero se puede fumar, se puede vaporizar, se puede de uso tópico, crema, aceites, y hay destilados incluso, o sea, en concentraciones mayores. Pero la vía de suministración es la que decide el doctor en función del paciente. Obviamente a un niño menor se le proveerá por aceite, y bueno, una persona adulta responsable lo decidirá él cómo se lo suministra, y en función de eso es cómo son los efectos. No es lo mismo fumar o vaporizar el cannabis que tomarte un aceite, por la cantidad de cómo da el resultado, cómo te pega, diríamos. Ahora, lo que pasa es que, bueno, en este caso también, y me imagino por ahí para algunos entes que se le puede generar la confusión, está todo muy enfocado en un producto, en una sustancia que tiene propiedades curativas, digamos, relacionadas con la salud. O sea, otra cosa es la discusión de filosofía política con las drogas. Digamos, si tienen que liberalizarse, no liberalizarse o no. Pero es como que acá no está, por lo menos enfocado en eso, estas leyes y esta regulación. No, por supuesto. Seguimos siempre diciendo que como principio general la ley de estupefacientes sigue vigente. Estos serían mecanismos de excepción, todo lo que venimos hablando. Pero acá no se está discutiendo el consumo, básicamente. Se está discutiendo la regulación del cannabis. Claro, o sea, esto como para una aclaración también para el oyente, para que se entienda, que creo tiene que ver un poco también, esto corregime porque acá sí más intuitivamente es si es necesario que, como justamente sigue estando dentro de la ley de estupefacientes, no me recuerdo el nombre técnico, pero el cannabis, la marihuana, lo que ocurre es que si vos no estás inscrito en un registro y tenés 3 hectáreas de planta de marihuana, por más que le digas, no, estoy haciendo aceite. Sí. Hay una colisión. Bueno, pero claro. de hecho, me acordaba que un empresario que vino el año pasado al programa, que está en varios rubros, pero inauguraba uno de esos. ¿Por dónde era? ¿Te acordás la zona? Santa Rosa. Sí, creo que por Santa Rosa. Sí. Eso estaba enmarcado en estas leyes. Claro, no sé a qué emprendimiento te referís, pero seguramente para un cultivo de esas dimensiones o tenía un I+D del Ministerio de Salud, o en su caso una licencia de INASE, que dentro del INASE vos podés cultivar semillas y bueno, tenés diferentes categorías, vivero, identificador, fitomejorador, pero siempre con una autorización o con un fin destino legítimo. Si uno ve el tipo penal del 5A, el que siembra, cultiva, planta para producir estupefacientes sin autorización o sin destino legítimo cae en ese tipo penal, o sea, delito. O sea, entonces pasás de una órbita administrativa penal muy fácilmente. Entonces, por eso es importante también concientizar y informar a la gente. Sí, que es por lo que pasa que al día de hoy te encuentran Estuvo bien tu aclaración. Estuvo bien. Te agradezco el gesto. Ahora que no sos más el conductor, te quiero decir que sumaste un poco para volver al directorio. Isa es la nueva conductora para el partido del programa que viene. No sé si te ganaste una etiquetación ahora. No, pero justo un caso de la realidad de lo que nos pasa a los abogados. Un caso laboral, pero que terminó, obviamente, si estaba porque tenía alguna pata penal, a un empleado de una pollería conocida, pero no pollería de negocio de pollo, sino que tiene, de la grande, de la que tienen 3.000 millones de pollos en una caja metida, no es pollería, ¿cómo se llama? Una granja, no me acuerdo cómo, una avícola. Una de las avícolas más grandes de Mendoza, tienen empleados porque tienen 24 horas que estar cuidando a los pollos. Se enferma un pollo y se cae una masacre terrible y lo querían echar, entonces sabían que él tenía planta, lo usaba para, lo usaba para consumo personal, obviamente, pero tenía 2 plantines y hicieron, usando el derecho de revisar la habitación del dependiente, digamos, le encontraron los plantines, terminó con un operativo policial, más da que hoy en día la justicia federal no le da pelota mucho, pero sigue todavía estando este vestigio de que hay ahí como un hueco que cualquiera
puede pasar un mal rato todavía, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, este tema de que quede bien claro el tema de los registros y demás es determinante, ¿no? En una industria como esta. A mí me gustaría saber cómo es, digamos, alguna persona que tiene una patología que se encuadra para este tipo de medicina, cómo funciona actualmente el registro, o sea, cuáles son los pasos a seguir para aquel que necesitaría registrarse. Perfecto, vamos a hablar del ReproCan nacional, justamente porque es el que está en funcionamiento, con sus demoras, pero bueno, esta persona va a ir a una consulta con un profesional que cuente con una diplomatura en cannabis, eso es uno de los requisitos, que ese médico debe estar especializado, no puede ser un clínico sin esa diplomatura o posgrado, como se llame, y es el que va a abordar el diagnóstico, o sea, toda la entrevista, y bueno, y le va, a través de su patología, le va a indicar iniciar el trámite del ReproCan. Es un trámite personal que se hace con acompañamiento de un médico. Generalmente las asociaciones civiles son las que se encargan por ahí de esa interacción, o sea, son los que dan el vínculo con el director técnico, el médico, con el paciente. Usan un nexo, entonces de esa forma, bueno, uno tiene una entrevista, como cualquier ir al doctor, y debes de recetarte algo, entonces, bueno, tu tratamiento se puede realizar a través de cannabis. Pongamos que esa persona sufre de estrés, insomnio, o bueno, algún tipo de patología que quiera abordar. Entonces él se va a inscribir en este programa, se firma un consentimiento bilateral, que es el que sabe qué tipo de tratamiento es al que está accediendo, en su caso si es un menor, será su representante. Se inicia el trámite y al tiempo, por ahí ahora está siendo un poco más rápido, pero han pasado trámites de más de 2 años, el ReproCan te autoriza, te da un certificado para el cultivo, autocultivo, si lo vas a hacer vos, o en el caso de que lo vas a delegar en un tercero cultivador que se llama, a la otra persona o a una asociación civil que va a hacer ese trabajo de cultivo para vos, ¿sí? Uh-huh. Yo pregunta también ya no tanto legal, sino, por ejemplo, que nunca tuve ningún acercamiento de nada, ni siquiera, viste que hoy hay muchos tipos de aceites y demás. O sea, se siente el efecto, por ejemplo, te lo recomiendan a veces. Rodrigo, que fue profe en el gimnasio alguna en un corto tiempo nuestro, siempre me jodí y me decía, no, pues yo tomo pastillas para dormir, entre otras. Y me decía, no, tenés que probar el aceite de cannabis que te relaje y qué sé yo. ¿Es así? O sea, sí, está hecho adecuadamente y con un quimiotipo, o sea, una genética que sea con un perfil destinado más a las personas que tienen insomnio, eso sí, por supuesto, lo que no se recomienda es comprar en la calle, o sea, no ir a la Alameda ahí que te están vendiendo una crema, un aceite y no sabes de dónde viene, o sea, para eso hay personas serias que hacen esto. Sí. ¿Hay alguno que se venda, por ejemplo, en farmacias, cosas así de venta libre? Sí, que solamente CBD, es la molécula aislada, no recuerdo ahora el nombre, pero ese es el que está autorizado, es carísimo, se salió 770.000 pesos, 200.000 pesos, un frasquito que te dura quizás 15 o 20 días, algo que un aceite casero, pero que sea de buena calidad, como estará 20.000 pesos. Claro. Entonces, pero bueno, es la diferencia. Y por ahí, esa que tiene la molécula aislada de CBD, vos necesitas grandes concentraciones para lograr lo mismo que vos lográs con toda la sintetización de la planta. Entonces, por ahí el tratamiento no termina siendo efectivo. Sí. ¿Qué futuro le ves a esta industria medicinal? Muy próspero. ¿Le ves como...? Sí. A ver, la provincia tomó la punta de lanza en esto, fue la primera que reglamentó a nivel provincial, aparte de lo nacional. Hay otras provincias que están en la misma consonancia, Río Negro, Buenos Aires está tratando de ver su ReproCava, Salta, Jujuy, bueno, hay varias provincias siguiendo este alineamiento y a su vez de la industria se lo ve como una buena matriz productiva para variar un poco del estancamiento por ahí que puede llegar a estar pasando en cuanto a la industria mendocina. Entonces, yo lo veo con muy buenos ojos. Es como la minería, pero del sector agrícola. Sí, por ahí tiene incluso menos tabú, o sea, está más fácil la discusión, me parece, que hoy del cannabis que la minería. En ese punto no me voy a meter. Sí, no te vas a estar, si estás en el Iscamet. No, que si no te van a estar esperando así. Así que estuviste charlando de minería. Así que te gusta opinar de la minería. Lo vi en la facultad y nada más. Eso ya no quiero saber. ¿De dónde sos egresado? De la Champañá. ¿De la Champañá?
muy bien, che. Bueno. ¿Y cómo ves ahora en la actualidad el consumo entre los jóvenes, por ejemplo? Bueno, el consumo es problemático de todas las sustancias. Los últimos indicadores del Ministerio de Salud de la provincia son alarmantes en cuanto al consumo desde muy baja edad, de cualquier estupefaciente. Entonces lo veo mal en ese sentido. Nada que no sea de uso responsable y hecho con criterio es correcto. Entonces, pero esto escapa al cannabis, digo, son todas las sustancias. Entonces, por ahí, esta es la parte que es la que cuesta discutir. Es decir, bueno, estamos hablando de una industria de cannabis, pero después tener un menor consumiendo un porro choca y duele con lo que estamos buscando. O sea, no, estamos muy en contra de todo eso. ¿Y generarías o se te viene una idea para minimizar un cambio, generar un cambio, mejor dicho? Yo creo que este es el camino, la regulación, la información, saber de qué estamos hablando, volver a ponerlo en discusión, capacitar a las fuerzas de seguridad, a los funcionarios, a todas las personas, ponerlo sobre la mesa. Es como lo decía recién, el cannabis ya está, es parte de la sociedad. Lo que importa, o sea, la culpa no es de la planta, siempre digo yo, la culpa es de los humanos que le dan un mal uso. Perfecto. Bueno, creo que ha sido un tema más que interesante. Muy interesante. Me parece un tema que siempre uno está ahí que no sabe muy bien de qué se trata. Es algo de lo que a veces se ve en el diario, pero sí, no. Sí, en los diarios se ve la reglamentación ahora en septiembre. Yo no Sí. tenía idea, no sabía qué era. Noticias en el diario Los Andes, por ahí. Pero bueno, Mendoza siempre es pionera en general, en derecho civil, derecho penal. En esto también ha sido pionera y por ahí no tenemos mucha referencia de otras provincias. Por ahí para ver, bueno, a ver qué pasó. O sea, vos sos de los que cree, ¿verdad? Que sos constitucionalista, que Mendoza es pionera con la Constitución de 1916. Sos de los que creen eso. No, jugátela, da que Mendoza es pionera, Mendoza pionera. Con la ley de aguas, podríamos decir. Ley de aguas, bueno, sí. el amparo fue una de las, pero fue antes que la Constitución Nacional, nada más que se derogó después. En el 49, cuando con la reforma que después fue abrogada, ya estaba el amparo. Porque era peronista. Ah, Los compañeros no se le reconoce a los compañeros la vanguardia en materia de derecho. Mira, la Constitución de Mendoza la hizo Alberdi, así que antes de decir alguna peronchada, te pido por favor que repetés al número 1. Ya, cierto que... Y si hubiera estado No, y si hubiera estado Pablo, hubiera sido asesor ni hablar, ¿no? de esa constituyente. Obvio, así como jugó en Roland Garros. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos cerrando una edición más, Common People. Isa, ¿cómo se llama nuestra compañera nueva? Valentina. Valentina. CM nos va a terminar ayudando un poco más que nada con el Instagram, con el grabar más allá. Y bueno, y a poco también sumando más ideas entre jóvenes. CM es Community Manager. Algunos CM es Community Manager. Ajá. Porque por ahí algunos tenemos más de 25. Igual Isa se encarga bien de marcar los más jóvenes, cosa de que dejarlo en claro que nosotros estamos del otro lado. Bienvenida, Valentina. Sos más que bienvenida. Creo que de hecho la ayuda de Isa te puede quedar bien. Bueno, no sé si Hoy vinimos a atacar. Hoy ya está. no sé si Ale tiene algo para Ale, cerrar. algo que no te hayamos preguntado, que haya quedado. Saludos. Sí, aprovechar la oportunidad para invitarlos. Este Dale. sábado se realiza en toda la Argentina, también acá en Mendoza, a las 16 horas, la Marcha Mundial por la Marihuana. Ajá. Justamente es lo que vamos a tratar, todo lo que estuvimos viendo acá. Así que los esperamos, vamos a estar en la calle San Martín y Peatonal. A las 16 horas la convocatoria, van a haber stand, concientización, charlas sobre el ReproCan y bueno, y después al final un panel de disertantes que también vamos a tener la oportunidad de estar hablando un poco. Así que los esperamos. Dale, vamos a ir a Muchas probar. gracias. Queda la Estaremos invitación. ahí. Vamos a ir a probar algo. Bueno, saludos chicos, nos vemos el miércoles que viene. ¿Ah? Bueno, Saludos. nos vemos hasta el próximo programa acá por Vorterix Mendoza.